Buenas noches. En la mesa de análisis contra el Poder TV el día de hoy vamos a platicar sobre estos sucesos de campañas adelantadas para las elecciones del 2027, en donde pues lo primero que hay que señalar es quien busca ser candidato a un puesto de elección popular, ya sea diputado federal, diputado local, presidente municipal o gobernador en los estados, en los 17 estados donde van a haber elecciones, que viola la ley, nos está marcando una pauta. Es un violador de la ley, ¿no? O sea, si hace campaña violando las reglas del proceso electoral, pues ¿qué podemos esperar como diputado, presidente municipal, como gobernador? Que la ley no le importa. Es algo... ¿Y quien viola la ley cómo se llama? Delincuente. Claro. Son delincuentes. Claro. Delincuentes electorales. Este es un punto en que siempre nos dijo López Obrador en sus peroratas de que eran diferentes, y respecto a las campañas adelantadas, no solo no son diferentes, buscan mecanismos que justifiquen la violación de la ley. Es decir, como es que ahora vamos a nombrar a los coordinadores para la defensa de la soberanía y del bienestar, cuando que en realidad esos coordinadores van a ser candidatos. Es decir, es una maniobra, es algo que no puede pasarse por alto, debido a que qué confianza le podemos tener a quien viola la ley, ¿no? Hay un personaje en Chiapas que busca ser presidente municipal y que es el representante de Morena en el INE. O sea, el INE es el órgano regulador de los procesos políticos y de la participación ciudadana. Entonces, ¿cómo el representante Morena, que está en el órgano regulador, el que va a aplicar la norma, él violando la ley? Está en campaña, ¿no? Está en campaña. Entonces, mira la incongruencia que hay. Hablo de un personaje, pero pues, hay funcionarios públicos que están abiertamente en campaña. Ya hay pintas en las bardas de la ciudad con nombres de diferentes candidatos. ¿Y cuál es la respuesta del Instituto Electoral? Bueno, como no hay proceso electoral, no puedo aplicar la ley. O sea, no hay adelanto de campaña porque no hay campaña. No está abierto el proceso electoral. Son cuestiones de interpretación. Desde el momento en que se están estableciendo reuniones, visitas domiciliarias, entregas de este periódico del partido, son actos adelantados de campaña. No se le puede llamar de otro nombre. Y el argumento es decir, es que no hay adelanto de campaña porque no hay proceso electoral, considero que es una salida equívoca, porque finalmente lo que se tiene que regular en los adelantos de campaña es el recurso, el dinero que está en juego. Y en todo este margen de adelantos de campaña, hay un recurso que se está gastando, ¿no? Y la pregunta que tenemos que contestarnos es, ¿de dónde sale ese recurso? No hay político en este país que le meta dinero de su bolsa a las campañas. Lo que caracteriza a los políticos de este país es que utilizan el recurso de otros para la promoción personal. Yo no conozco ningún político que diga, me gasté de mi bolsa tantos millones de pesos. Eso no existe. Lo grave es que se están gastando recursos públicos. Y lo peligroso es que los recursos que están manejándose para los adelantos de campaña sea lavado de dinero. Y yo aquí aventuro un planteamiento que no lo podemos perder de vista. En este país se han hecho muchos esfuerzos para regular las outsourcing, o sea, el lavado de dinero a través de las outsourcing.
y tenemos que ser claros. ¿Quiénes utilizan los servicios de las outsourcing? Fundamentalmente, los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos, ¿no? Porque finalmente un empresario que diga yo utilizo las outsourcing, lo que busca es un pago de impuestos y descargar compromisos laborales, pero están pagando de todos modos. No, las outsourcing las utilizan los políticos, los que roban dinero público y necesitan lavar. Así de sencillo. Y bueno, hay lavanderías famosas, ¿no? Y lavanderías famosas que son de familiares de políticos, ¿no? Ese es el punto. Y es lo que habría que regular. Es decir, de que alguien anda haciendo campaña, bueno, si andas entregando el periodiquito, está bien, ¿no? Lo único que estás gastando son suelas y saliva. Pero si estás haciendo pintas, estás haciendo eventos, estás convocando a reuniones, eso implica dinero. Y entonces tenemos que regular ese dinero. Las campañas están reguladas por un periodo que va entre 40 y 60 días, dependiendo del cargo de elección popular. Y pues las elecciones son en junio, y desde ahorita ya están en campaña. Sí. O sea, ¿cuántos meses de campaña van a tener estos personajes que decidieron adelantarse? Entre campaña y precampaña, 294 días. Cuando deberían ser en las intermedias 40 días y en las presidenciales 60 días. Y las precampañas no pueden ir más allá de los 2/3 de las campañas. Entonces, en este caso, los 2/3 serían, si son 40 días, pues ¿cuánto? 30 días, 30. Y en la presidencial, 40 días. ¿Sí? Y van a haber precampañas de 194 días y campañas de 294 días. Entonces, esa es la gran tragedia. Pero, a ver, la tragedia es mayor porque esto que estamos viendo ahorita es un legado de Andrés Manuel López Obrador. A Claudia Sheinbaum no le tocó la elección del 2021, ni la del 2024, ¿sí? No, con lo del famoso cocholatas. No, sí, sí. No, bueno, no, pero no decidir ella, pues, no decidir ella. Entonces, este es el legado, y si el legado viene desde arriba, para que después el cargo más modesto de la política mexicana lo vayas a elegir en excesos de campaña, si el ejemplo viene desde arriba, pues tiene que cundir hacia abajo. No olvidemos que cuando Claudia Sheinbaum era candidata a la jefatura de gobierno o precandidata junto con Monreal la aventajaba en las encuestas. Para la jefatura de gobierno. Para la jefatura de gobierno. Y López Obrador decidió que fuera Claudia Sheinbaum. En la precampaña para la candidatura presidencial, Marcelo Ebrard aventajaba a Claudia Sheinbaum también, pero López Obrador decidió que fuera Claudia Sheinbaum. Entonces, si el ejemplo viene desde arriba. Y en la interna del partido, Porfirio Muñoz Ledo arrasaba. Arrasó a Mario Delgado. A Mario Delgado. Entonces, estas son prácticas antidemocráticas que lo vamos a ligar después con el derecho a las audiencias. Aquí traigo el libro de Andrés Manuel López Obrador que se llama AMLO, vida privada de un hombre público. Este libro lo presentamos, a mí me habló Andrés Manuel y luego Pío me invitó a desayunar para darme este libro y pedirme que junto con Jaime Avilés y el ingeniero Jiménez Esprío lo presentáramos en San Cristóbal. Después lo presentamos con Jaime Avilés aquí en Tuxtla y luego en Hermosillo y en La Paz. Aquí en la página 98, que siempre es algo que yo saco a colación, dice López Obrador: yo siempre he sostenido que nada ha hecho más daño a la nación que la corrupción de sus gobernantes y la falta de democracia. Entonces aborda el tema de las elecciones del próximo 21 de agosto y los exhorta a votar por Cuauhtémoc Cárdenas, o sea, 1988. Otros van a venir a pedirles que voten por los candidatos del PRI y les van a regalar despensas, láminas, ropa, encendedores,
plumas, de todo. Ya saben qué generosos son cuando regalan lo que no es suyo, porque todo lo que traen lo compran con el dinero del pueblo de Tabasco. Bueno, si lo extrapolamos al año 2018 y 2024, pues es lo que dijo López Obrador, es lo que están haciendo exactamente ahorita a través de los programas sociales. Regalar el dinero cuando sale. Claudia Sheinbaum destina tanto dinero. No, no es dinero de Claudia Sheinbaum. No es dinero que salga de su bolsillo, ¿sí? Es dinero que se paga con el impuesto de los mexicanos. Luego, la última gran simulación que hubo fue, o sea, aparte del 2024, la candidatura presidencial, la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. García Harfuch le llevaba 20 puntos de ventaja a Clara Brugada y López Obrador decidió que fuera Clara Brugada la jefe de gobierno de la Ciudad de México. Si la impusieron como candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, candidata, es obvio que se utilizaron recursos públicos para la elección constitucional a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Pero Clara Brugada trae más antecedentes todavía en la delegación Iztapalapa, cuando el famoso Juanito, aquel Rafael Heredia, creo que se llamaba, que López Obrador le dijo, ¿estás dispuesto a renunciar en favor de Clara? Sí, pues ya no quería, pues vio que era una mina de oro ser delegado de cualquier... Iztapalapa. No, no, la que sea. Iztapalapa, la de más recursos. Yo tengo un conocido que ya falleció, que fue delegado en Cuitláhuac, y usted no se olvidó de trabajar para toda su vida. Pero ella estaba gordo. No, bueno, pues es que le ganó la comida, pues, le ganó la comida. Ella estaba gordo. Le ganó la comida. Entonces, si los ejemplos vienen desde ahí, pues, ¿qué puedes esperar después en esta no transición, delegación del poder, depositaria del poder de alguien que está atrás que alguien desde atrás maneja los hilos del poder, como es Andrés Manuel López Obrador? Entonces no podemos esperar otra cosa. Lo grave va a ser que se demuestre que lo mismo que ocurrió en 2021 va a ocurrir ahorita en el 2020, perdón, lo mismo que ocurrió en el 2024 va a ocurrir en el 2027. ¿Qué ocurrió en el 2024? Que de los 9 candidatos a gobernadores que habían, 7 que fueron representantes de la defensa de la Cuarta Transformación y defensa de la soberanía, fueron gobernadores. Entonces, ahorita hay una desbandada no de los partidos políticos, de los cargos que ostentan ahorita para convertirse en defensores de la Cuarta Transformación y defensa de la soberanía, que a la Cuarta Transformación no hay nada que defenderle. Por donde tú le aprietes al cuerpo político, no social, al cuerpo político que se llama Morena y Cuarta Transformación, brota pus. De donde le aprietes, por cualquier lado. Pero además, ahí hay una lista de quienes han renunciado al cargo que ahorita ostentan de diputados federales, senadores, presidentes municipales. Pues si no hay campaña, ¿para qué van a pedir licencia al cargo? La licencia se pide en el tiempo que te dice tu constitución local o la constitución federal, que si vas a competir para gobernador, para senador, para diputado y tienes un cargo, pues renuncie 120 días antes de la elección. ¿Para qué van a no renunciar, pedir licencia? ¿Para qué van a pedir licencia si no hay elecciones en este momento? Y si no hay elecciones, es un contrasentido pedir licencia. Lo que quiere decir que piden licencia porque sí están compitiendo para un cargo de elección popular. Entonces, si están en disputa, ¿cuántas gobernaturas? 17. Si están en disputa 17 gobernaturas ahorita en el 2027, hay que llevar muy bien los nombres de las personas que van a participar en estas elecciones de 2027 como candidatos a gobernadores para ver cuántos de los defensores de la Cuarta Transformación y de la soberanía van a resultar electos gobernadores. Y en Chihuahua no podemos dejar de señalar que Andrea Chávez trae un adelanto de campaña de años. Sí, bueno, Claudia utilizando recursos públicos de Chiapas. Sí, porque la unidad médica
con la que estuvo haciendo proselitismo de salud en varias localidades de Chihuahua, estaba pagada por el gobierno de Chiapas. Ahí estaban las ambulancias. Son unidades médicas contratadas para una empresa que se llama F Medicals y se pagaban 1,200 millones de pesos anuales por 12 unidades médicas. De las 12, solo 11 habían en Chiapas porque una se fue a Chihuahua. Es decir, no solamente incurrió en el delito Andrea Chávez, sino también la administración de Rutilio Escandón, que estuvo pagando una unidad médica sin que prestara el servicio en la entidad. Y esas unidades médicas, hasta el día de hoy, siguen con contrato en Chiapas, ¿no? Es decir, es una situación que no podemos dejar de señalar, porque estamos haciendo referencia precisamente a que los adelantos de campaña implican uso de recursos públicos o uso de recursos provenientes de lavado de dinero. Sobre ambas hay delitos que deben ser investigados y sancionados, y el delito electoral ya es un delito con cárcel. Sí, claro, y delito grave además. Delito grave. Que además el mismo López Obrador lo promovió. Así es. ¿Sí? Que fuera delito grave. Sí. Pero vemos que a los miembros del Partido Morena no les aplican la ley. Van a buscar aplicar la ley a los de enfrente, ¿no? Es una situación muy, muy lamentable y delicada, que pues hay que empezar a señalarlo, porque no es lo mismo que entres a una contienda electoral en donde tú como candidato de oposición partes de cero contra un contrincante que ya fue funcionario público y que trae acumulado meses de campaña y uso de recursos públicos o uso de recursos de procedencia ilícita. Ese es el punto, ¿no? Bueno, es el caso de Claudia Sheinbaum. Ella estuvo en campaña 5 años, desde la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. No olvidemos que cuando cae la línea 12 del metro y hay 26 muertos, ella iba a Michoacán a defender y difundir las políticas públicas exitosas de la Ciudad de México. Hoy, por ejemplo, que Ariadna Montiel dice que van a revisar muy bien los perfiles de quienes piden ser no candidatos a gobernadores, entre los que entran también, sino candidatos a cualquier cargo de elección popular. Uno de los más emblemáticos y visibles es el de Rafael Marín Mollinedo, que es candidato a la gubernatura de Quintana Roo, a pesar de los graves señalamientos que tiene en materia de corrupción desde la dirección de la Agencia Nacional de Aduanas. ¿Sí? El punto es que ahí está el huachicol fiscal. Por eso, a ver, independientemente de qué organizaciones participen en el huachicol fiscal, cualquiera, si participe el ejército, la marina, narcopolíticos, quienes sean, ¿dónde necesariamente tienen que pasar todos los controles de huachicol fiscal? Por las aduanas. Y hay una organización que se llama N+ Focus, que ha documentado la cantidad de propiedades que tiene este Rafael Marín Mollinedo, ¿sí? Y que no las ha declarado todas. Inclusive a mí me llamó la atención que hablan de un departamento que tiene en la Shark Tower de la Riviera Maya, ¿sí? Ahí en Cancún, que está evaluado algo así como en 15 millones de pesos. No, tal vez le costó 15 millones de pesos hace cuántos años, porque si te dicen que ese departamento tiene 350 metros, en ese lugar, imposible que cueste 15 millones de pesos. Es un departamento que no puede costar menos de 35 o 40 millones de pesos. Además de que le han documentado que en Suiza compró una camioneta Mercedes-Benz de 3 millones de pesos. Si alguien compra un vehículo de 3 millones de pesos, quiere decir que su patrimonio le alcanza para mucho más y para expandir mucho más
su patrimonio con adquisición, sobre todo de bienes raíces, que es a donde más se lava el dinero. Porque si tú adquieres un bien en 5 millones de pesos y vale 20, ya lavaste 15 millones de pesos. Bueno, ese es el personaje que aspira a ser candidato a gobernador de Quintana Roo. Y esta muchacha, Ariadna Montiel, que fue secretaria de elecciones de Morena cuando era la secretaria del Bienestar, defiende las campañas adelantadas diciendo que no son campañas, que son asambleas. Es la maniobra, ¿no? Claro, es la maniobra, que son asambleas informativas de repartir el periódico Regeneración, de recorrer casa por casa. Bueno, recuerda que el periódico de Regeneración tiene una serie de observaciones arriba de 300 millones de pesos. Sí, claro, por supuesto. Está involucrado Jesús Ramírez. Está involucrado Jesús Ramírez Cuevas. Pero esto se vuelve más delicado todavía cuando utilizas el periódico Regeneración por un candidato a diputado federal por un diputado federal en Atizapán, que en los periódicos Regeneración entrega conos de huevos enrollados en el periódico Regeneración. Yo me pregunto si eso no es campaña, porque según Ariadna Montiel dice que no puede haber acto anticipado de campaña mientras no llames al voto. Bueno, qué manera más grande de llamar al voto que tú estés regalando cosas, lo que dice López Obrador en el libro AMLO, vida privada de un hombre público. Le reparten despensas, láminas y toda una serie de enseres que se compra con dinero del pueblo. Efectivamente, ningún político va a poner de su bolsa dinero para promocionarse al cargo de elección popular al que aspira. Entonces, las campañas adelantadas ahí están visibles. Está Andy López Beltrán, está toda una serie de personajes que están en serias campañas adelantadas, lo cual significa una ventaja sobre los oponentes de los otros partidos políticos. Pero lo más grave, no solamente es la campaña adelantada, sino el origen de los recursos para esa campaña adelantada. Ese es el verdadero problema. Por eso, aquí hemos nosotros manifestado que las dos cosas que le preocupan al gobierno de los Estados Unidos, esgrimiendo asuntos de seguridad nacional y denominando grupos narcoterroristas a los grupos de la delincuencia organizada, es primero que esos grupos de delincuencia organizada sean desmembrados, sean combatidos y tiendan a su desaparición, lo cual está complicado. Y la otra, que no se vayan a utilizar recursos de la delincuencia organizada en las campañas de gobernadores, senadores, diputados federales y presidentes municipales. Porque si ya de por sí hoy la mitad de los municipios de México, que son casi 2.500 municipios, están en manos de la delincuencia organizada, pues es evidente que el número de municipios, si continúa la tendencia de cómo van las cosas, el número de municipios va a aumentar en manos de la delincuencia organizada. Si tienes al presidente municipal o al secretario de Seguridad Pública o a los dos al mismo tiempo, pues obviamente estos municipios que obedecen a un gobierno estatal y el gobierno estatal a un gobierno federal, contamina toda esa línea que viene desde abajo en las presidencias municipales, que se traslada a los gobiernos de los estados y finalmente hacia la presidencia de la República. Sí, en los últimos procesos electorales es inevitable ya la participación de recursos de procedencia ilícita, en razón a que los cárteles presentan candidatos propios, ¿no? Antes financiaban y daban dinero, ahora presentan candidatos propios. Antes ponían, ahora se ponen ellos mismos. No podemos olvidar aquel caso del exgobernador de Michoacán que tuvo que llevar un banquito y ponerse afuera del Palacio de Gobierno para que López Obrador lo recibiera y le presentara las pruebas de los vínculos que mantenía el candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán con el cártel, ¿no? Y ahora es perseguido. Nunca lo recibieron. No, y ahora es perseguido, ni siquiera nunca lo recibió. Y vemos que Alfredo Ramírez Bedoya está en las presuntas listas de los gobernadores que van a ser llamados a cuenta por los Estados Unidos por la protección a la delincuencia organizada. Y hemos visto que Michoacán pues, es una de las 5 entidades
con mayor violencia e inseguridad generada por el crimen organizado. O sea, están protegiendo. Es un asunto que es deseable que se establezcan límites a la participación de las candidaturas y límites al uso de recursos de procedencia ilícita, pero igual pues, tenemos que decir que esto pues, es una ingenuidad. O sea, va a seguir persistiendo el uso de recursos ilícitos, de procedencia ilícita, en los procesos electorales. Porque las elecciones se encarecieron, están muy encarecidas y se encarecieron fundamentalmente porque el voto se está comprando. Y el voto en las regiones de mayor pobreza, pues llega a costar 3,000, 5,000, a veces hasta 10,000 pesos, ¿no? Entonces, imagínate en una contienda donde necesitas 100,000 votos para ganar. Nomás multiplícalo por la cantidad de, si los 100,000 votos que necesitas se compran a 1,000 pesos, pues imagínate, estamos hablando de cuántos millones de pesos, ¿no? Estamos hablando de 100 millones de pesos para ganar una campaña con 100,000 votos, ¿no? Es una cantidad enorme. Desafortunadamente, el órgano responsable de ejercer el control y la vigilancia de los procesos electorales lo está dejando de hacer. Callado. Porque el INE está ya bajo el poder gubernamental. Pero aquí habría que señalar un aspecto. Está en investigación el hecho de que en las campañas de Sinaloa hubo recursos públicos. Y está también el señalamiento que se utilizaron recursos de procedencia ilícita en otras elecciones de gobernadores y en la presidencia de la República. De tal manera que si eso se llegara a comprobar, los consejeros del INE que votaron a favor de el reconocimiento de las elecciones y la entrega de las constancias de mayoría y los magistrados del Tribunal Electoral que avalaron la elección van a estar sujetos a procedencia. No, a investigación. A investigación y sujetos a la procedencia de carpeta de investigación y al debido proceso, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se hicieron las denuncias y porque tú votaste por la entrega de las constancias de mayoría y porque tu Tribunal Electoral, a sabiendas que habían señalamientos del uso de recurso ilícito, validaste. Es decir, eso significa que los 3 magistrados que validaron la elección presidencial pueden terminar en un juicio en los Estados Unidos. Y esto hay que señalarlo desde ahorita, porque como ser consejero electoral corresponde a un salario que pues, ya está homologado y es un salario considerable, pues es fácil, vamos a ser consejeros. Sí, nomás de que como consejero debes de tener cuidado con las denuncias del uso de recursos de procedencia ilícita, porque la entrega de las constancias de mayoría puede generar que te conviertas en blanco. En blanco vas a estar sujeto a proceso, ¿no? Porque van a venir las investigaciones. Va a haber una vigilancia en el uso de recursos. Y entonces, ser consejero electoral o ser magistrado electoral, ya sean las entidades, ya sea en la federación, ya implica un riesgo, ¿no? Que no se estaba visualizando y que se ignoraba. No, ya no. Magistrado que vota avalando un proceso electoral donde hay participación de recursos de procedencia ilícita puede terminar en prisión. La trampa
mayor que se observa en este asunto de las campañas adelantadas, y cuando se llega a la campaña, ya dijimos que la precampaña va a tardar 194 días y la campaña 294 días. Ariadna Montiel ha salido a decir que el método ideal para elegir candidato es el de las encuestas. Ya vimos que en Chiapas no. No, pero es el método más tramposo. Claro. Es el método más tramposo. Las encuestas se cucharean. Porque, Te voy a platicar algo que no lo he dicho. La primera elección de encuestas que se hizo en la Ciudad de México, allá por el año 2000 y tanto, hay un personaje que se hizo famoso por unas ligas. Fue y habló con las encuestadoras que habían sido contratadas por el PRD para hacer las encuestas. Y les dijo: yo le pago a tus encuestadores y te propongo los encuestadores. Ah, dame los encuestadores y tú los vas a pagar. Así se sentaron. Así se resolvieron las encuestas. Sí. ¿No? Pero mira, en las encuestas, ¿qué es lo que tú logras? Primero, que como son encuestas, no hay debate. López Obrador se opuso al debate en la precampaña, cuando habían 6 corcholatas, que los 6 precandidatos participaran en debates. López Obrador borró de la precampaña, de las corcholatas, el debate. ¿Por qué? Porque Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal hubieran triturado a Claudia Sheinbaum. Noroña, claro. Hubieran triturado a Claudia Sheinbaum. O sea, eso hubiera sido motivo suficiente para que la presión interna de Morena y la presión social hubiese logrado que no hubiese sido Claudia Sheinbaum la candidata a la presidencia de la República. Imagínate, Monreal, Ebrard y Noroña debatiendo entre todos ellos y con Claudia Sheinbaum. Y las encuestas obviamente son manipulables, son cuchareadas, como tú dices, ¿sí? Cuando vino Marcelo Ebrard como precandidato, a la candidatura de Morena, alguien que lo acompañó fue Pío López Obrador. ¿Has de acordar el discurso de López Obrador? Digo, de Pío López Obrador. Lo acompañó y dijo que debería haber un debate amplio y profundo entre los precandidatos, porque si no se daba el debate, eso significa que había falta de democracia en la elección del candidato a la presidencia de la República. Un diputado de Oaxaca que venía con López Obrador, con Marcelo Ebrard, y que era su representante aquí en el estado de Chiapas y Oaxaca, nos encontramos casualmente en un restaurante y le dije, creo que Guillermo Domínguez se llama. No se confíen, la presencia de Pío López Obrador es precisamente para justificar que vaya a ser Claudia Sheinbaum la candidata a la presidencia de la República. Porque todo el mundo va a decir, bueno, si Pío López Obrador está con Marcelo Ebrard, quiere decir que la elección fue muy limpia, porque a pesar de que Pío López Obrador estaba con Marcelo Ebrard, perdió Marcelo Ebrard la candidatura presidencial. Ese era el mensaje, pues. En el caso de Rocha Moya, por ejemplo, él mismo aceptó que estaba abajo en las encuestas. Que no le favorecieron. Que no le favorecían las encuestas, pero que finalmente Andrés Manuel López Obrador decidió que él iba a ser el candidato, por encima del que lo lideraba en las encuestas que había sido secretario general de gobierno de Sinaloa, no me acuerdo su apellido, ¿sí? Gerardo Vargas. Y luego están las evidencias también de que Enrique Zamora, el candidato del PRI a la gubernatura, fue a presentar una denuncia en la OEA, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue a Washington, y está todo documentado de cuando el cártel de los Mayos, el cártel de Sinaloa, que el amigo de Rocha Moya, amenazó que si ganaba la oposición los mataban a todos. Imagínate en manos de quién estamos para decidir quién va a ser el gobernador de un estado. Luego las denuncias que fueron a presentar Alito Moreno como presidente del PRI, Marco Cortés, que en ese momento era presidente del PAN, y Jesús Zambrano, que llevaron un documento de 53 hojas, donde estaba perfectamente evidenciado la presencia de la delincuencia organizada en las elecciones de 2021. Y todo eso te indica que puede repetirse la historia
en este 2027 cuando se disputen las 17 gubernaturas. Pero lo más grave de todo es que desde el poder se sigue protegiendo todas estas prácticas ilegales de campañas adelantadas. Pareciera ser que las campañas adelantadas podría ser lo menos significativo de esta contienda electoral del 2027. Lo más grave de las campañas y independientemente del adelanto que hay, de dónde vienen los recursos. Porque aún cuando fueran recursos lícitos, que obviamente no lo van a hacer, de todas maneras es una ilegalidad que tú estés actuando ahorita como precandidato y eventualmente candidato a la gubernatura del estado, a una diputación federal, a una diputación local o a una presidencia municipal. Eso es lo grave, el origen de los recursos. Cuando el PRI gobernaba, que efectivamente decían que los candidatos del PRI tenían mucho más recursos que los pequeños candidatos de la oposición del PAN y a los partiditos de oposición que existían en ese momento, pero se sabía de dónde venían los recursos. Los recursos venían de las arcas nacionales, de la Secretaría de Hacienda, de los gobiernos de los estados. Un gobernador apoyaba al candidato a gobernador y ahí estaban los recursos. No puedes decir que son transparentes, porque se utilizaban de manera clandestina, pero eran más transparentes que los recursos que se utilizan en este momento. Y si Rocha Moya acepta que a él lo impusieron a pesar de que las encuestas no lo favorecían, ya desde ahorita puedes adelantar que cualquier candidato que no le favorezcan las encuestas, finalmente va a ser el candidato, si así se decide, que ese sea el candidato a una gubernatura, a una diputación federal o a una presidencia municipal. Sí, bueno, el caso de Chiapas es ilustrativo. Es decir, Eduardo Ramírez ganó por milésimas. Ah, sí. En la por encuesta. El dinero que le metieron a Pepe Cruz. Y resulta que Pepe Cruz tenía la misma proporción de intención del voto que Eduardo, ¿no? Imagínate. Un personaje que 6 años antes nadie lo conocía y un personaje que su propia personalidad su propia figurita no resulta atractiva, que resulta repugnante, su voz, ¿no? Es decir, su cara, su corte de pelo, o sea, no le favorece el ¿Un corte de pelo? ¿Cuál? Pues sí, ¿un corte de pelo? ¿Cuál? Pues ese corte de pelo. Ese corte de pelo, con un pelo de más que hubiera tenido Pepe Cruz, le gana la gubernatura. Por un pelito le ganó. Por un pelito. Eduardo le ganó por un pelito la gubernatura a Pepe Cruz. Por la cabellera. Claro. ¿No? Entonces el asunto se vuelve cuestionable porque las encuestas no son limpias. No hay limpieza en las encuestas. Hay corrupción y al manipularse las encuestas, pues se está manipulando la voluntad electoral de la población. Es decir, la encuesta no es ningún método democrático. Porque además, en la encuesta se privilegia la popularidad. Imagínate a un personaje con una formación académica sólida, discreta en la universidad, midiéndose en encuesta con el líder de cualquier mercado público, ¿no? No, pues en popularidad no hay punto de comparación. Ahora trataron de corregir. Ahora se va a votar por popularidad y va a votarse por conocimiento. Es decir, le están dando vueltas. ¿Cómo hacer ese deslinde, pues? Le están dando vueltas. Es decir, las encuestas están cuchareadas. Y se cucharean de modo diverso, ¿no? El caso de Pepe Cruz es muy ilustrativo, muy ilustrativo. Es inconcebible que en un personaje de caricatura como es Pepe Cruz haya perdido por milésimas. Tuvo la misma intención de votos que Eduardo. Claro.
La diferencia fueron milésimas de punto. Eso no puede ser. Es decir, definitivamente eso. Pero además, no nos engañemos. Las encuestas, el máximo de población encuestada son 1,200, 1,400 personas. ¿Cómo la opinión de 1,400 va a prevalecer sobre Chiapas? Tiene 3 millones de electores, ¿no? Y solamente se encuestan a 1,200. Es decir, reconozco que cuando la muestra de población está bien hecha, es una encuesta representativa. Sí, pero no de 1,200, pues. Es decir, sí, habría que y muchas de esas por teléfono, ni siquiera de casa en casa. Bueno, hay ¿sí? Distintas formas, hay encuestas al azar, hay encuestas a través de entrevista, hay muchas tecnologías, muchas técnicas de muestreo se llama. Eso no puede sustituir la voluntad, ¿no? Es decir, se escogió un método que no es democrático para la designación de candidatos. Es más, me atrevería a decir que ningún método guarda los criterios democráticos, porque finalmente los candidatos son decididos en las cúpulas de poder, ¿no? Son candidatos de cúpula que después se mandan a validarse de distintas maneras con las masas, pero son candidaturas de cúpula. O sea, no son candidaturas que surgen de la base, ¿no? Aunque también hay que reconocer de que hay candidatos que sí surgen de la base, pero son los menos. En realidad, los candidatos son decididos y definidos por un sector pequeño de la dirigencia de los partidos, ¿no? Entonces, la democracia está encubierta, ¿no? Y encubierta de muchas maniobras y de muchas excretas. Ese es el punto. Yo recomendaría que vieran un video editado en Alemania. Alemania, recordemos que es uno de los países que prácticamente ha reducido su corrupción a cero. Bueno, la tenía cero y ahorita se ha estado moviendo. Bueno, o sea, pero está en 0 y 2%, ¿sí? Y es un país muy democrático, además. Hay una organización que se llama Deutsche Welle en Alemania, que sacó un video muy interesante que se llama ¿Quién gobierna realmente en México? Independientemente de los 20 minutos que tarda el video y que te dicen cuál es el poder de la delincuencia organizada del narcotráfico en México, lo que analiza fundamentalmente son esas relaciones de poder, el poder de los cárteles, el poder del narcotráfico y sus relaciones con las instituciones estatales en Sinaloa. Entonces, o sea, Claudia Sheinbaum siempre dice, es que es la ultraderecha internacional, es que son los enemigos de la Cuarta Transformación, los enemigos del movimiento. No, Deutsche Welle es una organización realmente que no tiene ningún interés ni ninguna afiliación para tratar de exhibir a México como un país que está gobernado por el narcotráfico, porque así se llama su programa, ¿quién gobierna realmente en México? E inclusive saca ahí datos muy interesantes de cómo un sicario o supuesto sicario lo entrevistan y dice que efectivamente los cárteles amenazan, intimidan, persiguen, reprimen y tienen abierta participación en los procesos políticos del país. Te lo está diciendo una organización de enorme prestigio como es la DW en Alemania. Por eso ahí viene la respuesta, o sea, derivado o sea, México ha sido exhibido ya internacionalmente como un país en el que no hay seguridad y una gran parte del territorio nacional con 12 gobernadores de Morena que encabezan la lista, que definitivamente te dice hacia dónde va, cuál es el rumbo del país para este 2027. Y resulta patético, trágico, pavoroso y preocupante
que esta organización Deutsche Welle realmente tenga razón. Pero no necesitas ver inclusive ese video, que es bueno verlo. Simplemente la experiencia de quienes vivimos en territorio nacional, nos damos cuenta de cuál es la situación que estamos viviendo los mexicanos. Por eso, de ahí el enorme interés de la regulación de las audiencias. Hoy que vi a Luisa María Calderón, digo, Luisa María, ¿qué? Alcalde de Luján, da pena ajena verla, lo que está diciendo respecto de que medios y periodistas están en contra de la organización, del movimiento de Morena, que son antimorenistas. Bueno, esa es la oposición. Ni modo que el PRI, el PAN, el PRD o los periodistas que son opositores salgan a alabar las barbaridades que Morena ha hecho durante los 6 años de gobierno de López Obrador y lo que llevamos en esta administración. Pero lo más preocupante es la amenaza velada que está en las palabras de Luisa María Alcalde, cuando te señala a personajes como Carmen Aristegui, como Carlos Loret de Mola, como diversos o medios como el Universal, como el Reforma y algunos latinos. Otros. Bueno, latinos, que a final de cuentas, pues tiene que ver con Carlos Loret de Mola. O sea, es preocupante lo que pasa, porque cuando estos señalamientos se hicieron en otros países, como por ejemplo en Venezuela, en Nicaragua, en la época de Stalin, en la Rusia de Stalin, la gente que era señalada y los medios que eran señalados finalmente terminaban destrozados o asesinados. ¿Cuál es el mensaje aquí? Si realmente hay una relación entre la delincuencia organizada y el gobierno, el mensaje es: mira quiénes son los que se están destabilizando nuestra relación que tenemos dentro de la política mexicana. No necesitas tú desde el poder, aun cuando lo haces desde el poder, acallar las voces disidentes. Simplemente con que tú señales quiénes son los grandes opositores del régimen, obviamente de Morena, estás mandando una señal funesta a los grupos de delincuencia organizada que tienen relación con estos políticos mexicanos, para que actúen en consecuencia. Ese es el mensaje. Y no solo es el mensaje, es la inducción que se está haciendo para proceder en contra de esas personas, que son realmente... Sí, se está criminalizando. No, se está criminalizando. Ya, por anticipado, se está criminalizando. Sí, esto es muy, muy grave, porque todos tenemos derecho a tener una opinión y todos tenemos derecho a tener una postura política y hacerla pública a la hora que sea, ¿no? Es decir, ahora resulta que porque mi postura pública es distinta a la del gobierno, pues voy a ser proscrito, voy a ser señalado. Miren, era decir, si lo mismo hubiera sucedido con el PRI, que decir, miren, estos son esos, imagínate la reacción que se hubiera desarrollado. Pero ellos sí, ellos hacen lo que hacen porque han construido un conjunto de leyes que les permite hacer lo que están haciendo. No se dan cuenta que hay un delito. Se dan, pero les vale. Y bueno, a ver, Claudia Sheinbaum dijo: no vamos a acatar las disposiciones de los amparos que conceden lo de las suspensiones, porque ya mis abogados nos dijeron que no procede. Bueno, los abogados le dijeron no procede. Que combatan esa parte para que dentro de la legalidad digan no procede lo que el juez de distrito concedió en favor o en contra de alguien. Esa era la posición. Y no decir, Claudia Sheinbaum salió a decir, mis abogados me dijeron que no lo cumplamos porque no es procedente ese amparo. No, ¿cómo que tu abogado te dice no es procedente y tú, que obediente, acatas que te dice que no es procedente, que no publiques las reformas constitucionales, por ejemplo? Eso es gravísimo. Sí, claro, el crear estas listas negras con un grupo de periodistas, estamos llegando a la peor etapa del terror, porque ya se hizo público que hablar mal del gobierno y vas a ser señalado. Ya hay estereotipos, porque estos son los que hablan mal del gobierno. Bueno, ¿cuál es la finalidad de la prensa? ¿Por qué contrapoder se llama contrapoder?
Contrapoder tiene ese nombre no es porque estemos en contra del poder, sino porque contrapoder representa y significa que hay voces en resistencia que tienen derechos a ser escuchados, ¿no? Es decir, la voz de la resistencia, o sea, la voz de todos aquellos que hacen señalamientos de que el gobierno es malo, que el gobernante es corrupto, ¿no? Está en su derecho. Y en un estricto sentido periodístico, todos los periódicos debieran de moverse dentro del campo del contrapoder, de darle voz a la resistencia. Cuando un periodismo se construye para halagar al régimen, para ser sumiso al régimen, deja de ejercer un derecho fundamental, que es el de la libertad de expresión. Es decir, todo periódico y todo periodista debiera moverse dentro del campo del contrapoder. Quien no lo hace termina siendo un empleado del gobierno, ¿no? Y habría que señalarlo, ¿no? O sea, contrapoder no significa que estamos contra el poder, sino que significa que hay un reconocimiento a la resistencia social que tiene derecho a ser escuchada, ¿no? Y en Chiapas no ha habido ni un solo movimiento social que no haya tenido voz en periódico contra el poder. Uno, ¿no? Pero además, la defensa de quienes enarbolan la bandera del cambio, la democracia, las libertades en Morena, la defensa es de decir, bueno, es que están en contra de nosotros porque están a favor de la oposición. Pues sí, pues claro, por supuesto. ¿Dónde está el delito? No, ¿dónde está el delito? El caso de Donald Trump, que porque vienen elecciones en noviembre, ese no es el tema. A ver, si Donald Trump señala que en México hay narcopolíticos, los grupos estos de los cárteles son narcoterroristas, pues que digan que no es cierto. O sea, Donald Trump podrá decir mentiras y podrá estar creando el escenario para ganar elecciones en el mes de noviembre, pero que digan que no es cierto lo que dice Donald Trump de México. Porque no solamente es Donald Trump, lo que acabo de mencionar ahorita de Duchenfeld, está clarísimo lo que dicen sobre México. ¿Quién gobierna realmente en México? El decir quién gobierna realmente en México es un mensaje trágico para el país, porque te están diciendo que el gobierno no gobierna, que el Estado mexicano ya no existe como tal, que ha sido rebasado por otros grupos de presión y de poder. El que te digan quién gobierna en México es trágico. Porque sí, no te están diciendo como pregunta que no sabemos quién gobierna en México. Decimos quién gobierna en México porque sabemos quién realmente gobierna en México. Bueno, históricamente, en el régimen del PRI, se sabía quién era el gran elector. El único voto que contaba. Lo sabíamos todos. Hoy día es muy complejo decir que esa regla persiste. No, ya no. Es decir, ¿quién tiene el voto de calidad para decidir quién va a ser candidato y candidato ganador? Pues los gobernantes en turno. Hoy no. Hoy hay gobernantes que se someten a la voluntad de los cárteles. Porque fueron nombrados por los cárteles. Por eso. Claro. Entonces, decir, como pasaba en el antiguo régimen, que el gran elector es el gobernador, eso ya no es cierto. Porque en algunos estados, el gran elector es el cártel que hegemoniza. Es el que va a poner candidatos. Y eso se llegó a un grado de una gran peligrosidad, porque estamos entonces inmersos en lo que el marxismo llegó a considerar el estado lumpen, el estado de los miserables, de los desclasados. Eso es en lo que se está convirtiendo el gobierno mexicano, en un estado lumpen, ¿no? Dominado por la escoria, ¿no? Palabras fuertes, pero que hay argumentos objetivos que pueden demostrar esto. Palabras fuertes, realidad inocultable. Claro. Ese
Ujú. Pues llegamos al final del programa, Roberto. Pues Buen fin de buen semana. fin de semana, ¿no? Pues buenas noches.